pasamos al punto número 6, que es convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana a través de la Vicepresidencia Segunda y la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y el Ayuntamiento de Aspe para la cesión de los derechos de tanteo y retracto. Con la siguiente propuesta de acuerdo, señor secretario. En fecha 23 de junio, la Comisión Informativa dictamina favorablemente el asunto con el voto del Grupo Municipal Izquierda Unida y las abstenciones del Grupo Popular, Socialista y Ciudadanos. Dictamen. Primero, aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Aspe y la Generalitat Valenciana a través de la Vicepresidencia Segunda de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para la cesión de los derechos de tanteo y retracto, siendo su contenido el que se acompaña como anexo a la propuesta. Segundo, facultar al señor alcalde como presidente de la corporación en representación del municipio para la firma del convenio de colaboración. Tercero, notificar el presente acuerdo a la Vicepresidencia Segunda y la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y comunicar a las áreas de servicio a la persona y juventud. Muy bien, pues intervenciones hay en este punto. Concejal de Vivienda, Jonathan Molina. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, buenas noches a todos y todas, tanto a los compañeros de corporación como a los vecinos que nos estén viendo. Bueno, pues este punto, el punto de la aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consellería con respecto al derecho de tanteo y retracto, pues bueno, no es ni más ni menos que un recurso más para este Ayuntamiento, pues para solventar una situación bastante complicada y que vemos prácticamente en nuestro día a día, por desgracia, que es la dificultad que tienen muchas familias para poder acceder a una vivienda. Y no solo eso, sino más en concreto, pues esas familias de nuestro municipio que desgraciadamente se están viendo amenazadas por peligro de ser desahuciadas por su propia vivienda después de ser rechazados los alquileres sociales de los que están disfrutando. Para que nos entiendan algunas de las personas que nos están viendo, hay muchas familias que por culpa de la crisis tuvieron que dejar de pagar sus hipotecas y por tanto entregar sus viviendas al banco. Estos bancos permitieron a estas familias mantenerse con un alquiler social asequible en estas viviendas, y cuando estos contratos de alquiler asequibles se están acabando y las entidades bancarias o los fondos propietarios de esas viviendas tienen que decidir si renovar o no los alquileres, sistemáticamente están denegando la renovación con la intención, se entiende, de vender las viviendas y sacar, o de alguna manera, sacar un mayor beneficio económico de esa venta. En todo esto engancha este convenio de tanteo y retracto. Tanteo y retracto es un derecho que en este caso, a través de una normativa que ha desarrollado la Consellería, lo que busca es precisamente intervenir en algunas prácticas que tienen que ver con entidades o fondos que no están ejerciendo, no están permitiendo ejercer esa renovación del alquiler a muchas familias, con el objetivo de realizar unas prácticas especulativas con esas viviendas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, pues por poner un ejemplo, destaco una noticia que salió la semana pasada en el periódico que decía que la Consellería de Vivienda ha escriturado las casas que compró por €1 a través del tanteo. Lo que dice la noticia es que gracias a este derecho de tanteo y retracto, la Consellería ha comprado 2 viviendas al Banco Sabadell, una vivienda por €1 y otra por €29. ¿Cómo puede ser esto? Pues principalmente porque el motivo por el que estas entidades no están renovando estos alquileres de estas familias es para realizar prácticas especulativas con estas viviendas, transfiriendo estas viviendas a fondos buitre a cambio de cifras como las que acabamos de ver. Precisamente el derecho de tanteo y retracto va a la posibilidad de captar estas prácticas y que la Consellería se reserve el derecho a igualar la oferta y por tanto quedarse ellos con la vivienda. Este convenio no se trata directamente de eso, puesto que el derecho de tanteo y retracto es ya viene recogido en la Ley de Vivienda de la Consellería y es una competencia que tiene asumida la Consellería. Lo que ha hecho la Consellería es
hacer con los ayuntamientos convenios de colaboración para que en caso que alguna de esas viviendas que pudiera tener la posibilidad de ejercerse el derecho de tanteo y retracto le fuera interesante al ayuntamiento, que el ayuntamiento tenga la posibilidad o el derecho de poder comprar el propio ayuntamiento la vivienda y quedarse. Esto, como se puede entender de lo que he dicho, no tiene ningún tipo de implicación a nivel de competencias, ni tampoco ningún tipo de implicación económica, puesto que en caso de no hacerlo el ayuntamiento, porque los medios que tiene un ayuntamiento no permiten, ¿no?, el comprar la vivienda por otros motivos, pues todo permanecería igual y sería la Consellería la que decidiría la idoneidad o no de comprar. Creo que todos los recursos que podamos tener desde los ayuntamientos para hacer frente al problema que tenemos no solo en este ayuntamiento, sino en todos los sitios en materia de vivienda, ya sea a través de poder gestionar ayudas económicas al alquiler, ampliar el parque público de vivienda o como esto, tener este derecho de tanteo y retracto, pues creo que todas estas herramientas son pocas y que de alguna manera pues este derecho a tanteo y retracto es posible que nunca se aplique porque sea directamente la Consellería la que lo aplique, o puede ser que pues, pase como esta noticia que he leído, en la cual pues, bueno, el ayuntamiento tenga la posibilidad de adquirir viviendas pues, a un precio tan irrisorio como el que he dicho, ¿no? 1,29 €. Así que, como digo, pues creemos que es una herramienta muy interesante. Hemos estado mucho tiempo trabajando en ella, sobre todo atando los flecos que pudieran quedar con respecto a la obligación o no del ayuntamiento a comprar esas viviendas en caso de que se diera la posibilidad o la implicación económica para el ayuntamiento. Y una vez que quedó claro que simplemente se nos da el derecho, pero que esto no tiene ninguna implicación ni a nivel presupuestario ni a otro tipo de niveles, pues bueno, ha sido cuando nuestros técnicos han acabado de perfilar la forma del convenio, del acuerdo, que es lo que se trae aquí. Antes de traerlo, pues se ha comentado en la Junta de Gobierno, se aprobó el otro día por Comisión de Servicios a la Persona para que viniera a este pleno, también convoqué una reunión con los portavoces para explicar un poco el motivo de traer o de decidir tirar para adelante con este convenio y saber un poco la postura de cada grupo. Y bueno, pues desde aquí solo pedir el voto a favor de los grupos, porque como digo, creo que es una herramienta más y todas las que nos vengan serán pocas, pues para hacer frente al gran problema que sufrimos en este país con la poca oferta de vivienda y sobre todo la cantidad de familias que se ven abocadas o se ven con el riesgo de tener que sufrir un desahucio y salir de sus casas. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Por parte del resto de grupos, María José, por el Grupo Socialista. El Grupo Municipal Socialista ya ha anunciado su voto favorable, el apoyo a este convenio y facultar al alcalde para su firma. Consideramos que es una herramienta potente, es una herramienta que además de darnos la posibilidad de crear un parque público de vivienda municipal, ¿por qué no? También nos da la posibilidad de tener información directa de qué es lo que está ocurriendo con respecto a la venta por desahucio, de venta por viviendas de protección oficial, ventas de viviendas que han sido dadas en dación de pago. Me parece una herramienta potente. Creo que el Ayuntamiento de Aspe tendría que haber sido de los primeros en suscribir esos convenios, puesto que Aspe fue el primer municipio donde el conseller anunció esta posibilidad, este decreto ley. Me parece que todavía un flaco favor hemos hecho, sobre todo a las inquietudes de muchos vecinos, como veían que estaba esta oportunidad y su ayuntamiento no la aprovechaba, porque bueno, hemos perdido ahí un tiempo precioso que bueno, ahora hemos enmendado
Nosotros, en cuanto ha venido este convenio, hemos participado en todas las reuniones, no puedo decir lo mismo de otros grupos municipales. La verdad es que la gestión con respecto a la oposición por parte del concejal de vivienda ha sido bastante caótica. Nos convocó a una reunión después de una junta de gobierno con la intención de llevarlo al pleno de mayo. No, él no apareció, el alcalde no tenía conocimiento de esta convocatoria y cuando nos convocó finalmente con la intención de llevarlo al mes de junio, en el que estamos ahora, pues solamente acudió el Partido Socialista. Nosotros anunciamos que vamos a votar que sí, estamos convencidos de que es una buena herramienta para el ayuntamiento y para dar solución al problema de vivienda de nuestros vecinos. Y entiendo las palabras del concejal, entiendo la prudencia de las palabras del concejal, pero en situaciones de vulnerabilidad hay que ser valientes y hay que apostar fuerte, sobre todo cuando se nos da la oportunidad de tener ese derecho de tanteo y retracto por parte de la Generalitat para obtener vivienda muy, muy económica y que de otra manera podría ir a parar a, bueno, pues a elementos especuladores. Creo que, como digo, ASPE debe tener alguna vivienda municipal y creo que, como se ha anunciado, estamos saneados económicamente y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, gracias, María José. ¿Alguna intervención más por parte de los grupos municipales? Yo. Por parte del Grupo Popular, Sergio. Sí, buenas noches. Gracias, señor alcalde. Buenas noches, compañero de corporación. Bien, pues el Partido Popular va a votar que no a la adhesión a la firma de este convenio. Ya mostramos nuestro rechazo cuando el ayuntamiento se adhería a este decreto 6/2020 y hoy pues vamos a mantener la misma orientación del voto. Es curioso, el concejal de vivienda dice que es una herramienta que posiblemente nunca se utilice, mientras que la portavoz socialista dice que es una herramienta potente. Hay disparidad de criterios o de cómo cada uno observa este convenio. Nosotros vamos a votar que no porque, si me permitís, voy a hacer un poco por qué se llega a esto, ¿no? El Consell del Botànic, la Consellería de Vivienda, nos saca este decreto 2020, va de tanteo y retracto, y lo saca como pues, una herramienta más, lo pone como posibilidad, ¿no? Para ampliar parque de vivienda municipal cuando las competencias son de consellería. Esto habría que verlo con detenimiento. Pero es que el Consell llega a este punto después de no haber hecho sus deberes durante bastantes años. Y nos vuelve a pasar a los ayuntamientos, pues la patata caliente, de decir, como no ha sabido cómo resolver el grave problema de emergencia habitacional que hay en la Comunidad Valenciana, que es cierto que lo hay, pues me invento esto y a ver si los ayuntamientos asumen. Pongámonos en el lugar del ayuntamiento tener que decidir qué vivienda compra y qué vivienda no compra, para qué familia la compra, para qué familia no la compra, y nos pone a los ayuntamientos a los pies de los caballos. Pero es que a esto llegamos después de que el Consell, por ejemplo, en 2018 no gastara ni un solo euro de los 15 millones que tenía destinados para aumentar el parque público de vivienda. Ni un solo euro. No compra una vivienda. En 2019 se gasta 3,5 millones en comprar viviendas de 15 millones también que tenía. En 2020 reduce el gasto en vivienda también en 5 millones. 2,3 millones euros que elimina de la partida para promover nuevas viviendas y para ejercer derechos de tanteo y retracto, y 2,7 millones euros para rehabilitar viviendas del parque público. Además, tiene la desfachatez de que las ayudas para la regeneración y la renovación de la vivienda del Plan Vivienda 2018 del Ministerio de España, que era de 2018-2021, con las que se terminan y se pagan las 42 viviendas que se han terminado recientemente en ASPE, recordemos que del Estado, pues lo que hace es que en vez de ponerle el plazo límite en 2021, lo alarga hasta 2024, con lo cual, con lo que me da el Estado, que tenía que gastarlo hasta 2021, me lo llevo hasta 2024. Y con esto, tan contento. ¿Todo esto qué da como resultado? Pues da, efectivamente, desahucios. Somos la tercera comunidad de España en cuanto a desahucios.
65.000 desahucios desde que gobierna el Botànic en Valencia. Eso supone que se dejan en la calle por desahucios unas 160.000 personas. Pues bien, de esas 65.000 desahucios, en todo este tiempo, solamente 100 familias han sido reubicadas en viviendas del parque público de la Generalitat. En estos momentos nos encontramos, datos de la Consellería, no me los invento yo, con 118.000 familias en situación de vulnerabilidad habitacional. De esas, 25.000 familias están pendientes de una vivienda pública. Por un lado, 15.000 inscritas en el registro de demandantes y 10.000 en lista de espera para acceder a una vivienda. Todo esto es lo que no ha hecho el Consell en estos años. Y llega el año pasado y saca el decreto de tanteo y retracto, decreto 6/2020, para comprar viviendas, ¿vale?, mientras no es capaz de poner en uso 2.000 viviendas que ya tiene y que ya pertenecen a la propia Consellería. En estos casos hay más de 1.300 viviendas del parque público ocupadas ilegalmente. Y el Consell es incapaz de poner solución a esto. Es cierto que en declaraciones al Levante, el propio director del EVA dice que están viendo cómo valorar esos casos de ocupación, en ásperos hay, y con casos tan grandes como que uno ocupa legalmente una vivienda pública y luego se va y por el módico precio de 1.500 o 2.000 euros entrega la llave para que entre otro. Y eso está pasando en ASPE a día de hoy. Pero bien, de estas 1.300 viviendas ocupadas, el director del EVA dice que están viendo si alguna de esas familias que ocupan las viviendas reúnen los requisitos para hacerles ya propietarios o concesionarios de esa vivienda. Pero claro, nos encontramos con que el Departamento de Vivienda, para solucionar todo eso, cuenta solamente en la actualidad, queja del director del EVA, con 3 trabajadores sociales. Es decir, para gestionar las casi 14.000 viviendas del parque público de la Consellería, solamente 3 trabajadores sociales en Valencia pueden hacer esa labor de filtración. Además de eso, más sangrante todavía, hay 800 viviendas vacías del parque público que no se ponen a disposición de las familias porque no se acometen las obras de renovación, restauración y de mejora necesarias. Después de todo este panorama, pues nos manda un poco el marrón al ayuntamiento y diga, pues si veis la necesidad o la conveniencia de comprar. Primero, para la puesta en marcha y aplicar un decreto que por ningún lado justificaba su urgencia, ¿vale?, ni el requisito de necesidad. Fíjense, en los 10 primeros meses del año 2020, la propia Consellería renuncia a 6.292 viviendas tras ejercer el derecho de tanteo y retracto porque no le interesaban o no pudo adquirirlas. Y de las 226 adquiridas, solo en 3, reconoce el propio conseller, no se pudo ejercer el derecho de tanteo y retracto tal y cual estaba anteriormente a este decreto 6/2020. Por lo tanto, que de urgencia y extrema necesidad, ninguno. También porque en el fondo del decreto, y hay que recordar, así viene en la memoria que traemos hoy también para la aprobación, el decreto, pues en opinión del Partido Popular, contiene cuestiones claramente inconstitucionales y por eso está recurrido al Constitucional, que lo ha aceptado de momento y lo está valorando. No es la primera vez que este Consell saca un decreto, se le avisa de que es inconstitucional, se lleva al Constitucional y al final termina dando la razón a ese recurso de inconstitucionalidad. En primer lugar, interfiere en el mercado de la vivienda privada, ya que afecta al derecho de propiedad. Y esa regulación pertenece al Estado de la Nación, no a las comunidades autónomas. Por cierto, el Partido Socialista avisó a Podemos de esto en la tramitación parlamentaria, ¿vale? Pero Podemos hizo oídos sordos. Yo sé que no le gusta esta frase, pero es un caso más de comunismo o libertad. Metemos los hocicos en la propiedad privada. Como decía antes la portavoz del Partido Socialista, nos dará información. Porque yo también quiero hacer aquí un pequeño inciso. El concejal, la portavoz socialista, hablan de desahucios, de fondos buitre, de bancos, etcétera. Pero si nos vamos al decreto, ¿vale?, en el artículo 2, en el procedimiento, dice todas las personas propietarias de viviendas de protección pública. Todas las personas. No habla ni de Sareb, ni de bancos, ni fondos buitre, ni nada por el estilo. Entonces es tener a todas las personas en una agenda para ver quién vende su vivienda y cómo la vende. Por otro lado, en cuanto a la constitucionalidad, la Generalitat no asume sus competencias exclusivas en vivienda,
¿vale? Según el Estatuto de Autonomía, en el artículo 49, eso es lo que dice. Y si no, dice, no, mantengo las competencias, pero le paso esto a los ayuntamientos. Por tanto, me parece muy grave que una vez más la falta de gestión desde Valencia se cargue en los ayuntamientos. Pasó con la dependencia, pasó con la Edifican, ¿vale? Paga la consellería, pero todo el trabajo que requiere a los ayuntamientos. Y ahora nos dicen que hagamos un parque público de vivienda municipal. ¿Qué será lo próximo? ¿Que nos den las carreteras también para que nos ocupemos los ayuntamientos? Con todo esto, María José, ya puede el Consell y el Botanic mandar fondos de cooperación que bastante cortos se quedan, con todo lo que nos están mandando a los ayuntamientos. El decreto 6/2020, ¿qué es lo único que consigue y perjudica? Pues está afectando al sector de la construcción. Hay muchas ventas de pisos que se quedan, que no se efectúan por el temor al intervencionismo del Consell, ¿vale? Y hay gente que no es capaz o no se atreve a vender libremente. No se escucha al sector, el sector de la construcción y el sector inmobiliario se ha quejado de estas medidas, pero no se escucha al sector. Por lo tanto, sacar decretos expropiatorios, que para nosotros esto es un decreto expropiatorio, pues habría que buscar otras soluciones, ¿vale? Porque recordemos, y lo decía también hace el concejal, las transmisiones de viviendas procedentes de embargos o que formaron parte del parque público están a perpetuidad sometidas a la posibilidad de la Consellería decida ejercer ese derecho de tanteo y retracto. Por tanto, esto es un brindis al sol. Esto no era necesario. Si ustedes no son capaces de construir nuevas viviendas para el parque público y quieren ejercer los derechos de tanteo y retracto, ya los tienen. No nos manden a los ayuntamientos el tener que decidir, lo he dicho antes, pongámonos en el lugar. Si esto se ejerce con una familia que van a desahuciar, ¿por qué no con la siguiente? Y ojo, en cuanto a los gastos, ponemos el ejemplo de las cifras irrisorias, pero en la memoria que acompaña este expediente, ¿vale? Se dice, solamente tendría gasto para el ayuntamiento en caso de ejercer esos derechos de tanteo y retracto, lógicamente, pero incluiría el precio de adquisición de la vivienda o viviendas, no sé qué es, los servicios de tasación, asesoría, mediación y gestoría inmobiliaria en su caso, los gastos inherentes a la adquisición, IVA, impuestos sobre actos jurídicos, documentados, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, gastos notariales y registrales. Y luego, lógicamente, también el mantenimiento de esas viviendas. Vemos cómo la Consellería en estos momentos no puede poner a disposición 800 viviendas porque no ha sido capaz de rehabilitarlas. Si el ayuntamiento compra viviendas, tendrá que hacerse cargo de ese mantenimiento. ¿Cuántas viviendas compraremos? ¿Con esto qué solucionamos? Entonces, esto sí que es un brindis al sol, una salida de tiesto del Consell y que yo me opongo a que los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Aspe, le sigamos comprando la moto que nos quiere vender el Consell desde Valencia. Oiga, ustedes ya tienen los derechos de tanteo y retracto, pues ejerzanlos, pero ¿por qué nos mandan a nosotros? ¿Por qué nos meten a nosotros en esta película? Entonces, claro, nos oponemos. Ojalá vengan las medidas. Y decía, todas las medidas son pocas. Efectivamente, que se hagan viviendas, que se termine con la ocupación, que ejerzan los derechos sobre las viviendas, pero que lo ejerzan ellos, que tienen las competencias. ¿Por qué nos meten a los ayuntamientos por medio? No tiene ningún sentido. Ellos tienen 3 trabajos para valorar. ¿Quién valoraría en el Ayuntamiento de Aspe quién es la familia óptima para que el ayuntamiento o compre esa casa y le haga parte de su parque público de viviendas? Nos ponemos a la cola, se pone la gente a la cola y dice, oye, yo también quiero, que a mí también me van a echar. ¿De dónde tenemos recursos? O sea, todo esto es un sinsentido. Bueno, nosotros al sinsentido decimos que no. ¿Y por qué decimos que no? Porque Valencia, la Generalitat, la Consellería, el Consell, la Consellería de Vivienda, tiene que hacer sus deberes, tiene que hacer un esfuerzo por minimizar el impacto de la dificultad habitacional para muchísimas familias. Pero no sacándose un decreto de la chistera y mandándonos el marrón, si se me mete en la expresión, a los ayuntamientos. Por aquí no pasamos. Gracias. Bien, gracias, Sergio. Un inciso antes de... ¿Me dejas hacer un inciso, Antonio? Sí, un momentín. Es que es sobre las manifestaciones del portavoz del Grupo Popular. Quisiera que me aclararas, Sergio, lo que has manifestado respecto a que hay viviendas ocupadas y realquiladas en Aspe. Entiendo que te hacía referencia a vivienda pública en alguna promoción pública que tenemos. Sí, lógicamente no lo voy a hacer aquí público, mañana te lo digo, yo creo que Jonathan también es conocedor, tenemos constancia de un caso de intervención social por otros motivos, que está en estos momentos en una vivienda que lógicamente no tiene agua ni tiene las condiciones porque está ilegalmente ocupada
y que fue adquirida por la persona que lo ocupa en estos momentos mediante el pago de un dinero al que lo ocupaba anteriormente, y ahora incluso están valorando el cambiarse o el irse, pero, entre comillas, vender o revender la vivienda igual que ellos lo compraron. Mañana lo vemos y yo creo que Jonathan tiene conocimiento, por lo menos, del caso del que estoy hablando y dónde se encuentra y dónde está ubicada. Pues, ¿vale? Entiende que por aquí no diga exactamente la sede. No, pero que se ponga en conocimiento y veamos la situación, sí. Mañana lo vemos sin falta, seguro. Concejal de Vivienda, Jonathan Molina. A mí me gustaría poder contestar al concejal portavoz del Grupo Popular. A ver, un momento. Un momento y por orden. Eso. ¿Vale? Hemos empezado las intervenciones, has empezado tú, continúa Sergio y cierra el turno el concejal. Si hay que volver a sacar otro orden, se vuelve a sacar, pero entiendo de que el turno ahora lo cierra el concejal y volvemos otra vez las intervenciones a realizarlas si hubiera algún tipo de alusión. Por una cuestión de orden, lo que ha hecho el concejal ha sido presentar el acuerdo y el debate lo he iniciado yo. No, el debate el concejal. María José, el debate no hay que dar más vueltas, ¿vale? Va a hablar el concejal y después volvemos a iniciar el orden. Empezará Miguel Ángel si quiere intervenir ahora, después empezará, si quieras tú, Sergio Puerto, y finalmente, y ya sin ninguna intervención más, cerrará el turno el concejal de Vivienda. Bien. Concejal de Vivienda. Bueno, no sé si Miguel Ángel quería comentar algo. Que no ha hecho... Habla, a mí me da lo mismo, habla tú y luego yo no tenía pensado intervenir, pero como... Venga, pues habla tú, Jonathan, y siguen el resto, ¿vale? Sí. Venga. Bueno, simplemente decir, por lo que ha comentado Sergio, que el hecho, o sea, suscribo totalmente que además de esto, tiene que haber más oferta pública de vivienda, tienen que las viviendas que ya hay ser reparadas, adjudicadas lo antes posible, pero no quiere decir que el hecho de contar con este recurso haga que nos olvidemos de lo otro. Precisamente esta mañana, en reunión en alcaldía, hablábamos de este tema porque atendí hace unas semanas a una vecina del edificio Las Brisas que me comentaba que había una vivienda justo enfrente de su casa que llevaba un tiempo sin estar ocupada por ninguna inquilina y que pues bueno, no solo no se había adjudicado, sino que también pues, la señora tenía miedo a que esa vivienda pues, pudiera ser en un momento determinado ocupada o lo que sea. Pues en el momento en el que yo hablé con esta señora, me comuniqué directamente con el EVA y pues obviamente pues, ordené o indiqué que no solamente fueran los inspectores a ver el estado de la vivienda, sino también pues, bueno, que no nos podemos permitir tener viviendas vacías cuando tenemos a gente, como estamos viendo últimamente, que pues, bueno, prácticamente semanalmente o cada 2 semanas estamos mandando escritos al juzgado para intentar mediar la paralización de desahucios a través de servicios sociales. Entonces, es algo inadmisible y que coincido plenamente contigo, Sergio, pero no implica la aprobación de este convenio dejar esa batalla. Y por otro lado, por lo que comentabas de la inconstitucionalidad y demás, sabemos que ese decreto está recurrido. En caso de que estuviera recurrido, pues obviamente todos los convenios suscritos con los ayuntamientos pues dejarían de tener efecto. Que esté recurrido no quiere decir que se declare inconstitucional. Y por otro lado, también decir que cuando hablas de esa intromisión en el mercado de vivienda, quizá no lo comenta explícitamente en el decreto, pero obviamente el objetivo de este decreto, en concreto de este convenio, no es intermediar entre la compraventa entre 2 particulares. Pudimos ver en prensa también que de manera bastante desafortunada, de las primeras opciones que se ejecutaron de tanto y retracto por parte de un ayuntamiento, en concreto el de San Vicente, fue en una compraventa entre 2 particulares. Esa no es la filosofía del decreto y quizá en ese sentido tendrían que haberlo matizado un poco más. O quizá el ayuntamiento de San Vicente ahí pues quizá no fue capaz de verlo, pero aquí la idea es interceder en compras de grandes tenedores, principalmente de fondos de inversión o entidades bancarias, que pues hacen, como decía, pues vender una casa por 1 euro y la otra por 29. Obviamente, pues los que tenemos
no hace falta ser tener demasiados conocimientos de vivienda para saber que si una vivienda se ha vendido por 1 euro y otra por 29, pues obviamente tiene que haber ahí detrás pues un trasfondo especulativo claro y creo que en ese sentido está muy bien que la Consellería pues, no permita este tipo de movimientos y pueda interceder en ello. Entonces, pues bueno, creo que una cosa no quita la otra y que asumir un recurso como este no implica ni mucho menos dejar de pedir, independientemente del color político, en este caso del conseller de Vivienda, obviamente, pues aquí estamos para defender al pueblo de Aspe. Y si hemos tenido que tocar la puerta y decirle, oiga, estas viviendas llevan esperando la adjudicación tanto tiempo, pues se ha hecho. Y se ha hecho personalmente cuando ha visitado el municipio de Aspe y también se ha hecho por todos los medios. Entonces, pues bueno, que no nos cansaremos de seguir pidiendo eso porque sabemos que también es una parte esencial. Y por último, por los datos también que has dado, Sergio, pues realmente no puedo ni confirmarlos ni desmentirlos, pero entiendo también que todo este problema con respecto al número de desahucios y la poca oferta pública de vivienda, entiendo que no será desde que está el Botanic. Es decir, no creo que hubiera una oferta pública de vivienda inmensa que el Botanic se ha dedicado a destruir o a paralizar. Entiendo pues, que esa oferta pública de vivienda es una oferta muy por debajo de lo que debería ser no solo la Comunidad Valenciana, sino en toda España. Y yo lo que puedo decir, pues la verdad es que yo estoy bastante satisfecho con la labor que se está haciendo desde la Consellería de Vivienda en estos momentos, porque, pues bueno, en Aspe al menos, ya no solo la reactivación de esas 42 viviendas, sino también pues otro tipo de recursos, tanto a nivel de ayudas como a nivel de otro tipo de colaboraciones que creemos que están siendo bastante fructíferas. Muy bien. Miguel Ángel, gracias, Jonathan. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver, yo no quería intervenir, pero al final, pues, con los acontecimientos de las intervenciones de los demás portavoces, pues tengo que decir algo. Ciudadanos en su día, en esta cuestión, se abstuvo porque no tenía claro y veía que era una pequeña intromisión del gobierno autonómico en una regulación del legal sobre el tema de vivienda. Pero sobre todo por el tema de que, como ha dicho Sergio Puerto, y lo dijimos en su día, me parece un brindis al sol, porque todo lo que sea ayudar a gente que no tenga capacidad económica o no tenga vivienda, pues lógicamente nosotros vamos a estar ahí para apoyar ese tipo de políticas, siempre y cuando también se haga de una forma que no limite o quite derechos a otras personas, que pueden ser ricos o pobres. Bien, en su día, desde la concejalía mantuvimos algunas reuniones por el tema de creación de una bolsa de viviendas en el municipio. Recuerdo que yo le planteé al concejal que me parecía estupendo crear una bolsa de vivienda, que gente que pudiera poner su vivienda en esa bolsa para que alquilara, pero le dije que eso era muy bonito, pero que no iba a tener efectividad, porque al final te iban a poner viviendas que eran inhabitables. Y prácticamente casi ninguna. La vivienda que pusieran en esa bolsa sería inhabitable, a no ser que se asegurara al propietario, se le diera una garantía de que esa vivienda iba a mantenerse en buen estado, cosa que el ayuntamiento no podía garantizar. Por tanto, esa bolsa no iba a tener esa efectividad y de hecho yo creo que no la ha tenido. Ahí está. A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que no. En la cuestión esta del convenio, pues como digo, también es un brindis al sol, también es una especie de intromisión, pero como digo, si al final se consiguiera algo efectivo, yo entiendo que no se va a conseguir nada efectivo porque adolece desde la base de un planteamiento erróneo, partiendo de que para combatir la carencia de vivienda se tiene que hacer una política general de promoción pública, partiendo de eso. El error de base es que la propia administración, sea autonómica o estatal, de todos los colores, ha dejado en manos de los especuladores el tema de la vivienda. Y lo estamos viendo a nivel local y a nivel supralocal, donde el Sareb y determinados grupos económicos compran en paquetes viviendas a no se sabe qué precios, con especulaciones y promociones y viviendas que están ahí en manos del Sareb que creó el propio Estado y que no hace nada para desbloquearlo. Por tanto, como digo, insisto,
me parece que está muy bien decorado lo del convenio que la finalidad puede ser loable, aunque puede limitar derechos, como digo, de todo tipo de gentes, de más ricas, más pobres, de todas las clases, el que más y el que menos puede tener un piso, puede limitarlo, pero yo creo que no, la limitación realmente no es esa, la limitación es que lo que debería hacer la administración realmente es intervenir de verdad y no con toallitas y algodones, intervenir de verdad y desbloquear esos órganos que ha creado especulativos, y como digo, especulativos de todos los colores, porque esto viene desde la crisis del 2008-2009, de la construcción, y que seguimos teniendo edificios en manos del Sareb que no hay interlocutor alguno para adquirir esas viviendas y sacar al mercado ese tipo de viviendas u otras. Y eso lo sabemos todos. Pasa lo mismo que con y no viene al caso, pero lo cito, como las eléctricas. Aquí pasa lo mismo, todos lo sabemos, todos la matamos y ella sola se murió. Y los que están donde están, que son los que tienen los resortes del poder, esos están donde están, en las puertas giratorias y en los resortes del poder, y no hacen nada para combatir eso. Y lo vemos aquí a nivel de pueblo, que vemos edificios precintados, inamovibles, por mucho que vas y quieres hacer de interlocutor que en el organismo público, que no da la cara a nadie. Y eso lo digo yo de buena tinta, que algo sé de esto. No da la cara a nadie, por más que le hacen ofertas para desbloquear edificios enteros. ¿Por qué? Porque son fondos buitres que lo que hacen es intervenir en la economía permitiéndoselo la administración, en este caso la estatal, que coinciden en el mismo color político, la estatal y la autonómica, pero es que me da lo mismo. En su día fue otra administración como las eléctricas y pasa exactamente igual, con lo cual es un brindis al sol, venga de donde venga, y poco más que decir. Muy bien, Miguel Ángel. María José, ahora es tu turno. Gracias. Bueno, a ver. Sergio, me llama poderosamente la atención que precisamente seas tú, representante del Partido Popular, el que no haya expresado el mea culpa. Y lo digo porque, bueno, la Consellería, durante el tiempo que tuviste responsabilidad de gobierno, no ha invertido un duro en el municipio de Aspe. Y lo sabes porque lo has visto junto a nosotros. Sabes que esto que reclamas del mantenimiento de las viviendas, de la restauración, de la rehabilitación de viviendas que están en mal estado, públicas, que no pueden ser ocupadas, sabes perfectamente que fuimos abandonados, no solamente Aspe, sino todos los pueblos, y Aspe fue uno de los pioneros cuyo ayuntamiento puso recursos municipales y, sin tener las competencias, actuó en la rehabilitación de dos viviendas, creo recordar, que se pusieron a disposición de dos familias y que ahora viven allí. Eso ha ocurrido en Aspe, y también ha ocurrido en Aspe que, teniendo un edificio de 42 viviendas abandonadas, la Generalitat, el gobierno del PP, nos lo ofrecía queriendo quitárselo de encima al Ayuntamiento de Aspe para que resolviéramos su problema. Y no fue hasta que no llegó el gobierno del Botani hasta que esto se pudo desbloquear. Y de hecho ya son una realidad. En definitiva, no creo que lo que digas es cierto. El Botani ha trabajado en poner en marcha ese derecho de tanteo y retracto que la Generalitat tiene desde el año 2004 y que después de 16 años, hasta el 2019, la Generalitat no hizo ninguna intervención en ese sentido. En el 2019, después de una modificación de la normativa, de la ley correspondiente, fue cuando la Generalitat empezó a comprar viviendas al mismo precio, vivienda pública promovida con fondos públicos, vivienda de protección oficial, al mismo precio que pudiera comprarlo o un banco o cualquier elemento especulador. 218 viviendas se han podido rescatar, que iba a trasladar el Banco de Sabadell a un fondo de inversión. 218.
Posiblemente esa 218, ASPE sea beneficiaria de 7, no ASPE, sino los vecinos de ASPE, 7 viviendas. De hecho, tengo conocimiento de que una de ellas, si no me trasladó mal los datos el concejal de vivienda, ya es ocupada por una familia que la necesitaba a un precio de alquiler social que pueden pagar. Hay mucho por hacer, hay mucho que remangarse y desde luego esta cesión de derechos puede ser una herramienta muy potente para el Ayuntamiento de ASPE, en todos los sentidos, pero no es solamente es un derecho, no es una obligación, no es una obligación. Solo se comprarían aquellas viviendas en el caso de que el Ayuntamiento así lo considerara que fueran de interés. Me parece que comprar viviendas a €1 pues puede ser incluso interesante para poder pensarla y dar solución a alguna familia. El camino se hace andando. Desde luego, con las políticas que ustedes han aplicado, pues han dejado de la mano de Dios a miles de familias que han visto como en la crisis del 2008, pues les han impedido pagar esas viviendas, pagar esos préstamos hipotecarios y han visto cómo les han tenido que dar para poder saldar parte de su deuda y encima se han quedado a expensas de sus fondos buitre, como decía Miguel Ángel, que, bueno, pues tocas a la puerta y nadie está detrás. Esto puede acabarse con este decreto ley, no es perfecto, así lo dijo el Partido Socialista, no es perfecto, es mejorable, puede ser muy mejorable, incluso se podría haber estudiado más la redacción de esos articulados para evitar que pueda ser considerado inconstitucional, aunque sea en alguna de sus partes. Pero desde luego la Generalitat y ahora el Ayuntamiento, si decide aprobar, espero que sí, este convenio, tendremos la oportunidad de trabajar, colaborar entre administraciones. Y esa colaboración que usted tanto critica, pues la verdad es que tiene frutos importantes. Esa colaboración entre administraciones ha permitido que los niños de ASPE tengan libros gratis, que se estén haciendo inversiones en educación importantísimas como el Colegio Dr. Calatayud, como la accesibilidad y el comedor escolar del Castillo, como el comedor y el gimnasio del Colegio de la Serranica. Esa colaboración entre administraciones hace que los recursos de una sirvan para los recursos de otra. Y eso no significa que esté mal, sino que estamos aquí para resolver los problemas de la gente. Y está funcionando. Y sí es verdad que nosotros somos la administración más cercana al ciudadano, que tenemos que dar la cara ante ellos. Y por eso yo valoro mucho que este gobierno autonómico, el gobierno del Botànic, sea un gobierno eminentemente municipalista, porque sabe que son los municipios los que tienen que dar la cara ante los problemas de los ciudadanos. No es un convenio que nos compromete a nada, como ha dicho el concejal de vivienda. Se ha hecho mucho en estos años, mucho, en estos pocos años. Y se ha hecho, fíjate, en 2 años se ha hecho muchísimo en el sentido de la intervención en este tipo de viviendas. Viviendas que iban a parar a fondos, iban a ir a parar a fondos buitre, a fondos de inversión, a fondos opacos, con una clara intención especulativa. Nadie compra una vivienda a €1. Nadie compra una vivienda a €1. Y ellos se la están vendiendo entre sí. Y nosotros, hablando de dinero público, tenemos que intervenir. Estamos hablando de viviendas de protección oficial. Estamos hablando de viviendas que han sufrido, que han estado intentando pagar con sangre, sudor y lágrimas. Viviendas que son el cobijo de muchas familias. Viviendas que le están quitando el sueño, usted lo sabe, a muchas familias que en este momento, y dentro
de la crisis sanitaria en la que hemos vivido, han podido respirar, pero que en agosto el ayuntamiento no va a poder intervenir. Los propietarios no van a poder intervenir para ser echados de estas casas. Por eso necesitamos trabajar de manera coordinada, de manera que podamos dar soluciones. Hay que recordar que la Generalitat ha estado mandando fondos para estas familias, para ayudarles a pagar el alquiler. Más de 30.000 euros, de los cuales todavía se ha devuelto dinero porque, bueno, pues se supone que no había suficientes familias que necesitaran ese dinero. Habrá que hablar con servicios sociales a ver lo que ha pasado. Pero se está haciendo mucho en favor de ese derecho a la vivienda que está reconocido por la Constitución. Y yo creo que tenemos que ser valientes y menos melindrosos y apostar por ser un ayuntamiento que dé solución a sus vecinos, a la solución a los graves problemas que pueden tener sus vecinos. Muchas gracias. Gracias, María José. Sergio. Sí, muy brevemente. A ver, yo no he querido entrar en una guerra de cifras, ¿no? Sobre lo hecho anteriormente, lo aportado anteriormente y demás. Aunque tengo datos, Lo que pasa es que me parecía también bastante farragoso. Yo no niego la mayor de lo que dice realmente María José, ni niego la mayor de lo que dice Jonathan. Pero sí que es cierto que ya huele un poco que tengamos que pasar por alto esos errores, ese intervencionismo, que para nosotros lo hay, esas posibles igual se hace, igual se lleva, igual no se lleva, y yo creo que es momento de decirle al Consell, a la Generalitat, acierte usted y asuma usted las cosas que tiene que hacer. Entonces, lo que dices de la emergencia habitacional, por supuesto, la colaboración entre administraciones, perfecto, hemos apoyado todo el plan Edifican, nadie ha dicho nada del plan Edifican. Vale, veremos, a ver, esperemos que las obras concluyan y esperemos que se pague lo que se tiene que pagar, ¿vale? Siempre lo hemos dicho, ¿vale? Pero, hombre, en estos casos donde el decreto no se sostiene, donde aunque tú me lo quieras disfrazar o lo quieras disfrazar como de acción social necesaria, etcétera, tal, no deja de tener un pozo ideológico bastante importante, donde además, con esa tramitación como decreto, es que no es la primera vez que la Consellería lo hace, se saltó todos los trámites de participación, absolutamente todos los trámites de participación, al declararlo por urgencia cuando no había la mayor necesidad. Participación ciudadana no hubo, exposición pública, informes económicos, presupuestarios y sociales, alegaciones municipales y ciudadanas, nada, absolutamente nada, por sacar un decreto. Yo creo que las cosas se pueden hacer mejor, ¿vale? Y ustedes, Izquierda Unida y Partido Socialista, van a aprobar este convenio hoy, ¿vale? Y el Partido Popular dice, no lo aprobamos porque no estamos de acuerdo, posiblemente en la intención, pero no en las formas, ni muchísimo menos. No aprobamos porque el Consell no es la primera vez que viene y nos deja la papeleta encima de la mesa. Parece que no se le pueda toser. Entonces, no, aquí la exigencia que tenemos que ponernos en beneficio de nuestros vecinos es, hagamos cosas en beneficio de nuestros vecinos, pero hagámoslas bien, porque está admitido el recurso de inconstitucionalidad y, como decía el concejal, si al final se admite, o ahora ya está admitido, si al final se resuelve en contra, todo esto decae. Entonces, no tapemos y pongamos parches a las cosas que están mal hechas desde el principio. Y ustedes lo van a aprobar, ¿vale? Y ojalá sirviera, tengo mis dudas. El concejal de vivienda también tiene sus dudas. Veremos a ver cómo organizamos esto en los ayuntamientos, ¿vale? Pero lo que puedo decir es, todo sí, a todo lo que venga de Valencia, porque no es la primera cuestión que nos crea problemas a los ayuntamientos, y lo hemos visto a nivel de gestión, a nivel de personal, entonces, creo que ya está bien decirle, oiga, asuma usted primero lo suyo. Si esto hubiese llegado después de que el Consell hubiese puesto encima de la mesa unos datos satisfactorios sobre la gestión de vivienda, yo ahí sí que diría, es una herramienta más, como estáis diciendo vosotros, es una herramienta más. Ahora, cuando tenemos la mayor parte del libro de deberes sin hacer, para mí no es una herramienta más. Para mí es un parche para intentar solucionar o intentar darle cierta publicidad o cierta relevancia a algo que no se acomete ni se ha cometido en estos años como tiene que acometerse. Por tanto, vamos a votar que no, pero vamos a votar que no por decirle, Consell, haga las cosas de otra manera. No nos arriesguemos a que esto se tire para atrás. Y por eso votamos que no a la adhesión
Y votamos que no hoy a este convenio, que, por supuesto, va a salir con los votos a favor, por lo menos de PSOE y de Izquierda Unida. Pero nosotros creemos que tenemos que votar que no, porque creo que a nosotros también, como servidores públicos, se nos tiene que exigir que hagamos cosas en beneficio de nuestros vecinos, pero que las hagamos bien. Nosotros lo exigimos aquí como oposición al equipo de gobierno. Lo exigimos. Tú, María José, yo lo exijo. Hagamos las cosas, pero hagámoslas bien. Pues creo que también los municipios tenemos que exigir a las administraciones superiores, oiga, hagan las cosas, pero háganlas bien. Y este es el voto no, este es el sentido, es decir, no aceptamos más trágalas. Aceptamos las cosas que vengan bien y que vengan habiendo pasado todos los procedimientos y que no sean un brindis al sol y que no se puedan quedar luego en el camino porque las cosas no se hicieron bien en el momento. Hagámosla. No había prisa de hacer un decreto, no había ninguna necesidad, ya lo he dicho. Se han devuelto un montón de viviendas. Solamente en 3 viviendas no se podía ejercer el derecho de tanteio y retracto como estaba anteriormente en la ley. No hay ningún problema para haber pasado los requisitos necesarios para llegar a un consenso. Es que no llega un momento de decir, oiga, de acuerdo, colaboración de administraciones, pero bien hecha. Pero bien hecha. Con el plan edifican, están más, menos, pero bueno, se ha hecho una delegación de competencias, se hacen los proyectos, está bastante mejor estructurado que está esto. Esto para mí es una improvisación de decir, vamos a decir que estamos haciendo cuando realmente la realidad es que por debajo no se ha hecho. Por lo tanto, esa es la explicación de nuestro voto negativo. Gracias. Muy bien, Sergio. Cierra el concejal de Vivienda, Jonathan Molina. Ábrete el micro. Perdón. Nada, solo decía que poco más que añadir de lo que ya se ha dicho, que solo espero que esta herramienta efectivamente pues bueno, pueda ayudar no solo al ayuntamiento, a la consellería también, a poder parar estas prácticas especulativas y sobre todo pues a dar soluciones reales a nuestros vecinos en un problema tan importante como es la vivienda. Muy bien, gracias Jonathan, gracias a todos por todas las intervenciones. Pasamos a su votación. Votos a favor del convenio de colaboración de la Generalitat y el Ayuntamiento de Aspe para la cesión de los derechos de tanteo y retracto. A ver. Vale. 13 votos a favor. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. ¿Votos en contra? A ver, me falta 6 votos. Por lo tanto, se aprueba el derecho a tanteo y retracto del convenio entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Aspe, con 13 votos a favor, 2 abstenciones y 6 votos en contra.